Hola chavos, ¿cómo están? Con el tema número 6, características de la comunidad. Vamos a empezar. Bueno, como actividad introductoria van a tratar de contestar estas dos preguntas que ya las vimos en videos anteriores, solamente para repasar los conceptos. La primera pregunta es ¿qué es una comunidad? La segunda, ¿cuáles son las características de la comunidad? Lo pueden hacer en su libreta. También se le llama portafolio de evidencias o su carpeta, no sé, depende con qué maestro trabajen, con lo que van a trabajar. Ahora bien, como repaso, la comunidad es un conjunto de poblaciones que cohabitan en un espacio geográfico e interactúan entre sí. Entonces, cualquier área que tenga diferentes especies y que éstas tengan algún tipo de relación como las que vimos anteriormente, se le conoce como comunidad. Ahora bien, existen propiedades emergentes en una comunidad. La primera se le conoce como riqueza. La riqueza es el número de especies que se encuentran en una comunidad. Hay algunos espacios en donde solamente habitan dos especies diferentes. Sin embargo, el hecho de que sean dos, pues implica que es una comunidad. Y hay algunas otras, por ejemplo, un arrecife en donde cohabitan un montón de especies y por lo tanto la riqueza es mayor. Por lo tanto, mientras más especies tenga, se puede decir que la riqueza de esa comunidad es mayor porque tiene mayor abundancia de especímenes. La composición es el conjunto de especies que se encuentran en una comunidad. Este tipo de definición lo utilizan más bien aquellos que se dedican a la taxonomía. La taxonomía es una rama de la biología que se dedica a nombrar a las especies utilizando nombres científicos y los niveles de organización, niveles taxonómicos, ya sea la categoría, la familia, el género, la especie, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos las listas. Obviamente no se ve realmente el nombre científico, pero básicamente son los niveles taxonómicos y el nombre de cada una de las especies. Entonces, estos listados se refieren a la composición de una comunidad. Entonces, básicamente es para un control de nombres científicos y que las especies no se repitan y tener, no es como una lista de esas donde se pasa la lista cuando entras al salón de clases, en donde vemos que la especie fulanita de tal, la especie sutanita, perenganita, etcétera, etcétera, y eso va a depender del hábitat en donde están, ¿no? La estructura de una comunidad se refiere a los estratos o capas de cómo está organizada esta comunidad. Estos estratos pueden ser temporales, que tienen que ver con el tiempo, y pueden ser espaciales, que tienen que ver con el espacio. En el caso de la temporal o del tiempo, son manejadas con las actividades y procesos biológicos que realizan los organismos, o sea, los seres vivos. Pueden ser dadas por las fases lunares, por la cantidad de luz o fotoperiodicidad que se da en cierto lugar y las estaciones del año. Por ejemplo, en las estaciones del año, todos los mamíferos es muy común que en la época de la primavera entren a un periodo de celo, un periodo de estro para poderse reproducir. Entonces, todas esas actividades que se dan en tiempo tienen que ver con la estructura de la comunidad. En el caso de la estructura espacial o de espacio es el acomodo de esta comunidad y esta puede ser de manera vertical y horizontal. Acuérdense que lo horizontal es conforme se ve el horizonte y vertical es una línea hacia arriba, ¿no? Entonces aquí vemos, la estructura vertical y uno de los grandes ejemplos es la selva, ¿no? Cómo esta selva se va acomodando conforme a las especies. Algunas que son arbustos van quedando en el dosel más bajo y conforme van creciendo, pues hay algunos árboles que llegan a la parte más alta. Entonces aquí van a encontrar algunas especies como insectos, aquí algunas aves o algunos mamíferos también, y aquí van a encontrar aves que tal vez tengan una migración diaria. En el caso de la estructura horizontal, se refiere
a los bordes que tiene la comunidad, cómo ésta se expande a través del territorio y cómo es limitada a través de los bordes que tiene esta área. Ahora bien, otro de los conceptos que se utiliza en la comunidad es la diversidad. Otras personas lo conocen como biodiversidad. Son básicamente lo mismo, solamente se le agrega la cuestión de bio que quiere decir vida, ¿no? Entonces, la diversidad es la variabilidad de individuos que componen una comunidad y se mide mediante el número de especies, que es muy parecido al término que utilizamos al principio. Hay algunas personas que lo utilizan como sinónimo también. Otro concepto que se utiliza en comunidad es la cobertura. La cobertura básicamente es la extensión que abarca esta comunidad, dónde habita, toda esa comunidad dónde habita, qué espacio geográfico es el que utiliza, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un espacio de tierra en donde habita una comunidad. Tanto se puede utilizar el término en cuestión social como el término en cuestión biológico. Por ejemplo, la comunidad Tzotzil vive en el estado de Chiapas, ¿no? Se podría hacer un ejemplo. La comunidad maya vive en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche. Esa era su cobertura, ¿no? De la comunidad maya. Estamos hablando de la cultura. Pero también podría ser que digamos Pantera leo, que es el nombre científico de león, bueno, este vive en tal área en África, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver tanto con especies animales como especies de plantas y de todos los reinos de la naturaleza. Entonces es el área o extensión que ocupa una comunidad. Otro término importante en cuestión de comunidad es la sucesión ecológica. La sucesión ecológica es el proceso de cambio que no es cíclico, que se da en una comunidad a lo largo del tiempo. Y esto se genera a partir de que haya un disturbio. Cuando un ecosistema o una comunidad es perturbada por algún factor, por ejemplo, un incendio, una tala de árboles, una destrucción por medio de máquinas de limpieza o lo que ustedes quieran ver, que básicamente son derivados de actividades antropogénicas. Bueno, esta empieza a surgir o se empiezan a dar varios niveles de resurgimiento hasta volverse a recuperar de manera paulatina y totalmente, ¿no? Entonces, se encuentra el ecosistema de cierta manera, viene el factor que la perjudica y esta empieza a resurgir, ¿no? Por ejemplo, el famoso proceso de rosa tumba y quema, ¿no? Que utilizan muchos campesinos aquí, en donde tiran las plantas más grandes, tiran lo que es o rozan lo que son los pastos más bajos y queman. Este proceso lo que hace, pues, es básicamente quemar toda esta área y va a producir mucha ceniza. Esta ceniza está compuesta por urea y lo que hace esta urea es nutrir lo que es la tierra, por lo tanto los campesinos empiezan a sembrar y empiezan a tener grandes extensiones o grandes cantidades de cultivos, ¿no? Pero ¿por qué pasa? Porque pues realizaron este proceso y básicamente lo que hicieron fue nutrir la tierra, pero conforme pasa el tiempo, en el caso de la selva, repito, empieza a haber una erosión de estos nutrientes. ¿Por qué razón? Porque la tierra de la selva no es muy apta para las cuestiones de cultivo, no tiene los nutrientes necesarios ni que se regeneren para poder mantener una cosecha constante. Por eso lo que hacen muchos campesinos es cortar a lo mejor un área de su milpa, digamos, hacen el proceso de rosa tumba y quema, utilizan este año ese pedazo y al siguiente utilizan otro y al siguiente utilizan otro, porque se han dado cuenta que este proceso y la obtención de la urea de las mismas plantas hacen la nutrición de la tierra y por lo tanto pueden ir rotando lo que son las tierras de cultivo para poder
poder obtener mejores beneficios. Y no solamente la rotación, sino también la rotación de cultivos, porque ellos mismos van produciendo algunos nutrientes. Por ejemplo, las leguminosas llegan a producir lo que es nitrógeno y ayudan a nutrir a la tierra. Entonces, toda esta rotación de cultivos ayuda a que se obtenga un mejor beneficio para los campesinos. Entonces, existen diferentes etapas, cada una tiene el nombre en esta sucesión ecológica, pero bueno, realmente no es muy importante en el caso de esta materia que aprendan, pero sí que aprendan el término de sucesión ecológica. Todos estos términos los estamos utilizando, los estamos viendo, porque más adelante vamos a empezar con un análisis tanto de los biomas de Quintana Roo como de algunos aspectos de contaminación y algunos aspectos de actividades antropogénicas que destruyen el medio ambiente, y por lo tanto es importante que conozca para cuando yo les esté hablando de la sucesión ecológica, cuando yo les esté hablando de tasa de natalidad, tasa de mortandad, longevidad, etcétera, etcétera, haya una mejor comprensión de esta temática. Ok, muy bien. Como actividad de cierre van a recuperar estos conocimientos o estas definiciones que se vieron en este video y van a desarrollar un mapa conceptual con estos. Entonces, tratando como tema principal las características de las comunidades, y ustedes pueden ir poniendo los subtemas conforme ustedes los van acomodando. Pueden utilizar el internet también para apoyarse en dado caso que algún concepto no les quede claro. También pueden poner algunos dibujos que les hagan, les ayuden a comprender mejor el tema. Nos vemos, chicos. Adiós.